Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias, Adriana, Lucas, al Instituto. Muchas gracias por la invitación a participar de esto que tan bien mencionaban recién en la apertura, ¿no? Estos espacios de construcción, de pensamiento en conjunto. Como dice, yo siempre digo, en esta referencia al Ministerio de Género, una persona muy que produce mucho intelectualmente, que es Rita Segato, que siempre habla de esta cuestión de pensar en conversación, de poder generar estos espacios en donde a partir de la exposición, de las miradas, de los lineamientos, podamos además hacer una cuestión colectiva que nos permita pensar desde las distintas ópticas. Así que saludo este tipo de iniciativas porque son muy importantes y agradezco la posibilidad de que participemos. En ese sentido, la decisión del gobernador Omar Perotti de trabajar sobre el tema de autonomía municipal se dio desde el inicio de la gestión, se plasmó a través de un decreto del año 2021, creando el programa Santa Fe Más Autonomía y estableciendo dos mecanismos, un consejo de ciudades y un consejo de expertos y expertas. Esos dos mecanismos llevaron justamente a pensar y articular lo que se terminó plasmando en un mensaje del Poder Ejecutivo ingresado este 9 de mayo del 2023 a la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Aún no tuvo tratamiento, pero sí está, digamos, se suma a otras iniciativas que hubo tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y la característica de este proyecto, de este mensaje, es que fue construido colectivamente. Mencionaba, hubo en el Consejo de Ciudades, que en realidad es una formalización de un espacio de encuentro con intendentes, intendentas, presidentes y presidentas comunales, se fue plasmando la mirada desde lo concreto de la territorialidad, de la realidad de cada una de las localidades de nuestra provincia, de las 365, respecto a lo que implica y el alcance que tiene la autonomía en lo que hace a las competencias de cada uno de los gobiernos locales. El Consejo de Expertos y Expertas trabajó concretamente sobre los distintos ítems que terminaron plasmándose. Fue muy importante, muy intenso y muy comprometido el trabajo. Hoy por la tarde justamente va a estar Sergio Masvarela, que fue una de las personas que conformó este equipo. Digo, como para resaltar el mensaje, además, y voy a hacer una referencia a los equipos técnicos, ¿lo veo a Sergio? Sí, bueno, buenos días. Ah, bien, bien, perdón, ahora lo vi también. Em, Decía, quiero hacer referencia también a los equipos técnicos del Ministerio y del Poder Ejecutivo que trabajaron, y los invito a que lean, lo pueden encontrar. Nosotros tenemos una copia acá, pero hoy es mucho más dinámico poder hacerlo en la web, porque entre el Consejo de Expertos y el equipo técnico coordinado por el doctor Mariano Bar, también plasmaron un proyecto muy bueno desde el punto de vista de la técnica legislativa. Eso también es muy importante, porque digo que es muy importante, porque a la hora de instrumentar las leyes, cuando las leyes no tienen una buena técnica legislativa, no están claras, muchas veces es difícil su reglamentación y su instrumentación. Y esto se pudo hacer también por esa conjunción de todas las personas que trabajaron en el proyecto. Digo, como puntos a resaltar, una primer cuestión es equiparar lo que para jurídicamente en nuestra provincia son los municipios y las comunas, para poder tener una ley de autonomía que comprenda a los 365 gobiernos locales en la posibilidad de tener su autonomía local. Para esto hablamos de ciudades. Hoy ciudad no es un concepto jurídico en la provincia de Santa Fe, el concepto jurídico es municipio o comuna. Nosotros entendemos, y en el mensaje entendemos el ciudad como un conglomerado de personas que tienen un hábitat común, y tomamos el concepto sociológico y no demográfico. Eso permite incluir, reitero, a los 365 gobiernos locales en esta posibilidad.
Ahora bien, otra característica es que, a diferencia de lo que sucede en otras provincias, no establecemos una autonomía reglada y normativizada. No decimos las ciudades, en este caso, reitero, no concepto demográfico, no ciudades. Nosotros equiparamos, por una cuestión de uso y costumbre, ciudad al municipio, a las localidades de más de 10.000 habitantes. Y la idea es entender que ciudad es, y perdónenme por ser reiterativa, pero este es un tema que muchas veces lo charlamos y caemos en el tema de si las comunas tienen esta posibilidad y si efectivamente también. Y decía, no es un concepto reglado, no es que la autonomía pueden ser autónomas en estos temas, en estas cuestiones, porque para eso están las leyes de municipios y comunas que establecen cada una de las pautas sobre cómo debe manejarse cada una de las localidades. Nosotros pensamos en lo que sería una autonomía a la carta, que cada localidad pueda definir si quiere su autonomía y en qué concepto, de acuerdo a en qué cuestiones, de acuerdo a sus capacidades, a sus realidades, decide tener esa potestad de llevar adelante determinadas cuestiones. Por eso decimos, es como una autonomía a la carta, no es una imposición. En este sentido, el mecanismo para plasmar cuáles son esas competencias es la Carta Orgánica. Y para tener su Carta Orgánica se plantean en la ley dos mecanismos. Una elección para elegir convencional, para hacer una convención, en la cual se va a definir cuál es la carta orgánica, cuáles son las competencias, o una carta orgánica heteroredactada que la hacen las autoridades elegidas junto con la provincia, junto con distintas instancias, y eso después, para tener legitimidad y potestad, se plebiscita en cada una de las localidades. Esto, digo, tiene que ver con lo que siempre manifestamos. Nuestra provincia es una provincia muy extensa, muy diversa, con realidades muy distintas, y la idea es justamente poder tener una descentralización y una territorialización expresadas en esta carta orgánica, donde cada localidad, cada gobierno pueda definir en qué cuestiones desarrolla su autonomía. Una, por ejemplo, en algunos no hay límites, en otras, por supuesto que, como en el tema de seguridad, que acá está María Eugenia, que Pablo Hapkin planteó muchas veces la autonomía y un eje específico en el tema de seguridad, incluso trabajaron un proyecto de ley que tuvo debate con el tema de la policía, que tuvo debate en las cámaras. Bueno, en este proyecto se plantea sostener, por supuesto, la competencia provincial en el tema de seguridad, pero sí otorgar potestad a cada municipio respecto a poder tener una policía preventiva, poder tener un determinado estatuto de cuestiones vinculadas a la seguridad, y así en cada una de las cuestiones. En el tema tributario también, por ejemplo, hay la limitación, la única limitación son los pactos que tiene la provincia. Sergio, por supuesto, va a hablar mucho más de esto, pero se le da a cada municipio la posibilidad de salirse del código que hoy, digamos, tiene determinadas limitaciones y poder fijar algunas ecuaciones respecto a las tasas que cobra. Digo esto y reitero, ya para terminar, que es un proyecto construido colectivamente con distintas miradas, transversalmente desde el punto de vista de la constitución de las fuerzas políticas que participaron, con todas las voces, y entendiendo que esto es una deuda que tenemos con nuestra constitución del 94. Hubo un debate siempre permanente y es algo que está presente inclusive también en la legislatura, si lo podemos hacer sin la reforma constitucional. Nosotros entendemos que sí, digamos, que después, si hay una reforma, se genera el consenso para una reforma constitucional, se podrá avanzar en muchas otras cuestiones, pero sí la convicción de poner en un plano de igualdad a los municipios y comunas. Por eso también desde el Ejecutivo en su momento presentamos un mensaje llevando el mandato de los presidentas comunales de 2 a 4 años para poner, digamos, normativamente también en pie de igualdad en ese sentido, y que esta es la raíz
que nos permite, decía, obedecer ese mandato constitucional, avanzar todo lo que nuestra constitución actual lo permite, hasta tanto se generen los consensos para una reforma constitucional que nos permita ir por más, pero entendiendo que la autonomía es central a la hora de fortalecer la democracia, de tener una mirada muy territorial, respetando las realidades y las capacidades de cada uno de nuestros gobiernos locales, y que es una forma, la forma más clara de fortalecer el federalismo en nuestra provincia y de equiparar también las posibilidades de cada una de las localidades. Así que bueno, los invito a leer el mensaje y también hacer sus aportes y sus críticas y sus cuestiones superadoras, porque seguro que esto tiene mucho más para crecer. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar de este interesante debate. Agradezco a Adriana y al Colegio de Abogados. Yo voy a iniciar mi exposición haciendo una pregunta que voy a tratar de responder a lo largo de la misma. Lo que nos preguntamos es ¿por qué es importante en la provincia de Santa Fe que hablemos de autonomía? Me voy a referir fundamentalmente a 4 aspectos. En primer lugar, las características de las localidades. En segundo lugar, las ventajas de asociación entre comunas y municipios. En tercer lugar, la importancia de la instancia metropolitana. Y finalmente, la particularidad de la ciudad de Rosario. Empezando por el primer punto, la provincia de Santa Fe se divide, como todos sabemos, en 19 departamentos, donde conviven 59 municipios y más de 300 comunas, de características muy diversas, donde predomina el suelo rural. Solamente un 1% de la superficie provincial pertenece a centros urbanos. Sin embargo, el 93% de la población vive en conglomerados urbanos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto indica la relevancia que tienen las localidades en el territorio provincial. Ahora bien, no todas estas localidades tienen las mismas características. La escala de una localidad determina su capacidad institucional, su estructura técnica, sus posibilidades de abordar determinados desafíos. Tal es así que lo que denota el panorama general en la provincia es una ausencia generalizada de instrumentos de planificación para abordar el desarrollo local. Esto quiere decir de que las localidades, a la hora de definir su desarrollo, tienen serias dificultades para poder abordarlo. La ley provincial de 1962 estableció que municipios constituyen aquellos centros urbanos que superan los 10.000 habitantes. La ley orgánica de municipalidades establece una clasificación, desde mi punto de vista, bastante insuficiente, porque establece 2 categorías, fija municipios de más de 200.000 habitantes y municipios que se encuentran en un rango entre 200.000 y 10.000 habitantes, y establece que son comunas las que superan los 500 habitantes. Sin embargo, existió en la provincia una clasificación mucho más compleja que surge del esquema de regionalización, donde se reconocen ciertas jerarquías de los centros urbanos en función de una cantidad de variables muy grandes: su caracterización socioeconómica, las características de población, su inserción territorial, las relaciones que establecen en el territorio. El esquema de regionalización estableció 5 nodos en la provincia: Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe como cabeceras regionales. Esta clasificación fue ratificada a través del Plan Estratégico Provincial Santa Fe 2030, con una amplia participación de la ciudadanía. La Carta de Autonomía Europea fija, a su vez, reconoce
que los municipios, las atribuciones a otorgar a los municipios deben estar dadas en función de las responsabilidades que pueden asumir. Y a medida que asumen mayores responsabilidades, también establece la posibilidad de otorgar recursos en función de esas capacidades. El régimen de autonomía de la ciudad de Barcelona establece en su fundamentación muy claramente que es importante no uniformar el tratamiento de los municipios, que sobre todo hace hincapié en la necesidad de evaluar particularmente la situación de las áreas metropolitanas. ¿Por qué esto? Por lo mismo, porque no todos los municipios pueden demostrar la misma capacidad para administrar su desarrollo. La ley de áreas metropolitanas, pasando al segundo punto que me interesa tratar, que es la ventaja de asociación de municipios, la ley de áreas metropolitanas de la provincia de Santa Fe vuelve a reconocer una jerarquización de ciudades, las mismas 5 ciudades que establece el régimen de regionalización. ¿Por qué es importante la ley de áreas metropolitanas? Porque a través de la asociación de los municipios les otorga a los municipios un nivel de autonomía a aquellos municipios que decidan asociarse y conformar estructuras metropolitanas. Fija para esto la posibilidad de generar entes de coordinación metropolitana en cada una de estas cabeceras regionales, cabeceras de los conglomerados. La ley es importantísima en el sentido de que a los municipios de mayor jerarquía les fija la posibilidad de ser cabecera de estas estructuras, y a los municipios de menor jerarquía asociados a estas estructuras le da la posibilidad de participar de iniciativas y proyectos que indudablemente no podrían desarrollar en forma individual. La ley obliga a la provincia de Santa Fe a financiar los entes de coordinación metropolitana y también les da la potestad de establecer una amplia gama de competencias bajo esta forma asociativa. Esta ley para mí fue fundamental, dicho en palabras de Miguel Lifchi, el impulsor de la ley, genera a nivel nacional privilegia a los municipios y otorga una herramienta básica y fundamental para resolver los problemas más importantes que existen en los conglomerados urbanos. Cada ente tiene la posibilidad de conformar bajo esta ley un consejo de gobierno que la particularidad, a diferencia de Córdoba, que también fija en su carta orgánica la cuestión metropolitana, en el caso de la provincia de Santa Fe, los entes se conforman por una institucionalidad de gobierno generada entre pares. Todos los municipios y comunas que forman parte del Consejo de Gobierno de los entes tienen igual voto, igual posibilidad de representatividad. Lo tiene también el gobierno provincial, que pasa a ser un integrante más en el Consejo de Gobierno. Podemos acordar que temas, pasando al tercer punto que me interesa destacar, que es la importancia, la relevancia que adquiere la cuestión metropolitana, podemos acordar que los temas más trascendentes que hoy preocupan a la mayor parte de las ciudades, la planificación y el ordenamiento del sistema de transporte, la protección de sus cuencas hídricas, la planificación de sus sistemas ribereños, las cuestiones ambientales, las cuestiones patrimoniales, son hoy esencialmente de orden metropolitano. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el avance importantísimo que dio la ley de áreas metropolitanas es ponderar la escala local, pero también otorgar mayores competencias en función de la asociación de los municipios. Pasando al último punto que me interesa destacar, es la particularidad de la ciudad de Rosario.
La Constitución del 21, como en este ámbito de abogados todos saben muy bien, fue una constitución, una reforma muy importante, pionera a nivel nacional y también diría un ejemplo en el derecho comparado internacional. Estableció el nivel de autonomía, estableció en la provincia de Santa Fe la autonomía municipal y dio la posibilidad a la ciudad de Rosario y a la ciudad de Santa Fe de contar con sus propias cartas orgánicas. Esto, lamentablemente, fue anulado con la intervención del 35. Ahora bien, desde ese momento hasta la actualidad, la ciudad de Rosario mostró más que evidencia de su capacidad y aptitud de ser una ciudad autónoma. ¿Por qué digo esto? Porque la ciudad logró trasladar un puerto, fundamentando a través de su legislación urbanística y de los planes que había dictado su potestad para legislar sobre uso de suelo y entabló juicios hasta con cerealeras, llevando a la Corte Suprema de Justicia su potestad para definir el traslado del puerto, que le permitió a la ciudad abrir la ciudad al río y generar un sistema de parques de forma inédita. La ciudad generó, de la mano de Hermes Wiener, un sistema de salud que fue modelo a nivel nacional y reconocido a nivel internacional. La ciudad, en el peor momento de crisis del transporte, en el 2001, cuando todas las empresas de transporte del país entraron, realmente se caía el sistema de transporte en todo el país, la ciudad se animó a conformar una empresa pública de transporte, después a conformar una empresa mixta y hoy, uniendo las dos, logró sostener la móvil. En 1995 la ciudad sostuvo un plan de vivienda ejemplar a través del programa Rosario Hábitat financiado por el BID con un 40% de financiamiento local. Este plan, que intervenían los asentamientos más precarios de la ciudad, fue interrumpido porque la ciudad no logró el consenso a nivel nacional para desarrollar nuevas etapas del programa Rosario Hábitat. La ciudad logró reformar el código urbano vigente desde la década del 60, incorporando instrumentos de planificación que permitieron establecer una relación mucho más intensa entre el sector privado y el sector público, y introdujo la figura del mayor aprovechamiento urbanístico para aplicar en aquellas situaciones donde se verificaba mayores aprovechamientos, pagando un precio compensatorio. Esto fue fundamental para incrementar los recursos que contaba la ciudad para desarrollar distintos emprendimientos y distintas obras que no podía abordar con presupuesto público. Voy a terminar. Con esto ¿qué quiero decir? En primer lugar, que para responder a la pregunta que planteé inicialmente, ¿por qué es importante hablar de autonomía? Porque estaríamos dando una herramienta muy significativa a los conglomerados urbanos para resolver sus principales problemas. Con respecto a la ciudad de Rosario, me parece que es muy importante porque la ciudad está en un punto de inflexión. Desarrolló, como mencioné, todas las políticas públicas, importantísimas políticas de Estado, pero hoy necesita mayores recursos para sostenerla. Creo que es importantísimo hoy pensar en cómo saldar esta situación y cómo darle a la ciudad las herramientas que necesita para tener un desarrollo sustentable. Cuando se aproximan las elecciones, todos los medios nacionales hablan de la Rosario Comegato, de la Rosario del delito y del narcotráfico. Los rosarinos y rosarinas quisiéramos que empezáramos a hablar de la Rosario que logró su plena autonomía. ¿Cómo lograrlo? Bueno,
se lo dejo a los abogados. Muchas gracias. Sí, pobre Dios mío. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Primero, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por dejarme compartir este panel con dos personas que respeto y admiro mucho. Em, para mí es un placer hablar sobre estos temas. El conversatorio me parece muy indicado, porque si hay algo que tenemos que hacer es conversar entre las instituciones, la política, la academia, sobre este tema, pero además de conversar hay que actuar. Hace mucho tiempo que venimos conversando y la política tiene una duda enorme respecto a la autonomía. Creo que estamos casi todos de acuerdo y ahora hay que avanzar. Y hay que avanzar de la manera que la política o que la decisión política nos permita también, ¿no? Nosotros cuando uno plantea el tema de la autonomía, enseguida desde la facultad, digo, no es una cuestión de los abogados, los politólogos también vamos a reclamar nuestra parte en la discusión sobre la autonomía, y quizás ya no es un problema jurídico, es un problema político, más que jurídico, por lo menos en Santa Fe y en el caso de la ciudad de Rosario, particularmente, que es quizás lo que más nos importa, por lo menos a quienes tenemos una responsabilidad pública en esta ciudad. Digo que a partir del caso Mar uno pensaba que efectivamente comenzaba una serie de antecedentes jurídicos que nos iban a permitir que ya después, con la reforma del 94, comenzara un proceso en el cual esta discusión iba a estar saldada rápidamente. Bueno, esto no pasó hace 29 años de la reforma constitucional del 94. Tenemos una morosidad constitucional como provincia que tiene muchas explicaciones, pero fundamentalmente eh, intentos de muchos gobernadores que trataron de consagrar la reforma constitucional, entre otras cosas, eh, por la cuestión de la autonomía como uno de los reclamos más importantes de las ciudades más grandes, y hay una explicación política, que es, obviamente, que está vinculada, obviamente, a la reelección del gobernador. Nosotros tenemos una provincia en donde el gobernador no puede ser reelecto inmediatamente, tiene que tener un periodo intermedio, y esto hace que la construcción de las mayorías en los distintos intentos que hubo de reforma constitucional se vieran truncadas efectivamente por la posibilidad de que el gobernador de turno pudiera ser reelecto a partir de si impulsa o no una reforma constitucional. Esto se podría tranquilamente evitar si uno pusiera un artículo de transición que dijera que el gobernador electo, el gobernador en funciones en el momento de la reforma constitucional, no se le aplicará la posibilidad de reelección inmediata y tendrá que esperar, como todos hasta ahora, un periodo intermedio. Hubo intentos políticos de realizar esta cláusula transitoria, pero aún así, bueno, no estuvo la decisión de realizarlo. La verdad que para nosotros digo, uno estudia en la facultad que los municipios son preexistentes a las provincias, que son el órgano por excelencia para construir comunidad, y lo vive diariamente, lo decía Celia, ¿no? Uno está convencido que la ciudad es un espacio de construcción social, económica, política, que muchas veces, por supuesto, no coincide con los límites prefijados geográficamente. Hoy estamos hablando muchas veces de áreas metropolitanas que se construyen a partir de las dinámicas que los individuos obviamente generan a partir de estas relaciones sociales, políticas y económicas, pero sin embargo tenemos todavía una legislación. Nosotros como Municipalidad de Rosario estamos regidos por la ley 2756 que mencionaban mis compañeras de panel, que es la ley de municipios y comunas, que es una locura. O sea, dice, por ejemplo, que nosotros tenemos la potestad de fijar las tarifas de los carruajes, entre otras cosas, ¿no? Digo, es realmente payasesco que la Municipalidad de Rosario todavía siga regida por esa ley de municipalidades. Pero también quiero decir, aprovechando el auditorio, que si bien el caso Mar parecía que iba a fijar un antecedente interesante, por ejemplo, en materia de políticas
de empleo, mejor dicho, en materia de escalafón y de empleo en la ciudad de Rosario, todavía la Cámara Contenciosa Administrativa le sigue marcando a la Municipalidad de Rosario que el Estatuto Provincial es el órgano que rige, ¿no? El escalafón de la municipalidad cada vez que avanza un poquito más. Entonces, eh, hay que, hay que trabajar en serio, ¿no? Para que Rosario comience a tener la posibilidad de dictar su propia carta orgánica y poder establecer un nuevo marco normativo y no seguir, sinceramente, eh, enmarcada en una ley que nada tiene que ver con la realidad de la ciudad actual y bueno, de muchas ciudades de la provincia, ¿no? Hoy el intendente, lo decía Celia, no puede ni siquiera opinar sobre quién es el jefe de policía de la ciudad. Yo creo que hay que avanzar. Si no hay reforma constitucional, yo tengo muchas esperanzas en el nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre provincial y en las cámaras legislativas, en la renovación que hay en ambas para poder avanzar en esta materia. Y si no hay que avanzar, lo digo en serio, en función de promover leyes autonómicas y discutir política y públicamente estos temas. Tiene que dejar de estar enmarcado y encorsetado en cámaras que nadie sabe qué discuten. Lo digo con mucho respeto para quienes van a asumir y para quienes ya están. Pero sinceramente nosotros como Consejo Municipal estamos todos los días en los diarios, en la ciudad de Rosario. Y en general no podemos decidir sobre casi nada. Y la Cámara de Diputados provincial y la Cámara de Senadores, que sí pueden decidir sobre cosas muy importantes, como entre ellas que la ciudad de Rosario pueda definir o participar en la elección de su jefe de policía, tuvo su discusión en la Cámara de Diputados y murió en el Senado, como mueren el 80% de las leyes importantes en la provincia de Santa Fe, lamentablemente. Digo, hoy el intendente puede salir al mercado de capitales a establecer estrategias de financiación para poder hacer pavimento definitivo, no estoy diciendo para poder hacer el Movistar Arena, para poder hacer pavimento definitivo, pero resulta que dependemos de un funcionario provincial o nacional que agilice ese trámite para poder que nuestro dinero valga con la inflación que hay en nuestro país. Nosotros tuvimos el trámite provincial, estuvo 6 meses en la provincia, la autorización de los bonos. Y esos 2.600 millones que autorizó el Consejo Municipal con el banco y el mercado de capitales, cuando los quisimos implementar, pudimos hacer la mitad de pavimento que teníamos planificado. Es una barbaridad. En términos de gestión, la eficacia, la eficiencia para poder gestionar una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que no podamos disponer de nuestros propios recursos, ni siquiera de nuestras propias estrategias de financiación para nuestras propias políticas, es realmente vergonzoso. Y digo, y hay que decirlo con todas las letras. Y todos los que tienen una responsabilidad para que la ley salga o para que la reforma constitucional se establezca, tienen que tener la mochila del compromiso de lo que eso significa. Y les tiene que haber vergüenza si no lo impulsan. Porque la ciudad de Rosario es la ciudad más importante de la provincia en términos poblacionales, en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud, porque atiende no solamente a la ciudad, sino a toda la provincia. Bueno, entonces tiene que ser el objetivo de quienes asumen a partir de diciembre. Tengo fe absoluta en que eso va a ser así. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar si la autonomía, cuando uno le quiere explicar a la gente, que yo creo que en este último tiempo logramos que los vecinos y vecinas incorporaran el concepto de autonomía como un tema urgente e importante para la ciudad de Rosario. Es cierto que nosotros, quiero dejar un tema ahí para debatir en los próximos paneles, que ahí sí, para mí, hay otro diálogo posible o otro conversatorio entre la política, lo jurídico, lo institucional, porque si uno se pone a pensar en qué ayudaría al ciudadano rosarino la autonomía, ahí probablemente en poco o nada, digo, al ciudadano de a pie, a su vida cotidiana. Si es importante que el municipio pueda establecer su propio estatuto para empleados municipales, por supuesto que sí. Ahora, ¿va a resolver las necesidades más urgentes de los vecinos? No. Sí puede ayudar muchísimo a mejorar y a eficientizar la gestión municipal que deriva en, obviamente, una mejora de la calidad de vida de los vecinos.
¿Es para lograr la policía local? No, yo lo dije mucho en campaña. Hay sobrados ejemplos en el mundo, y sobre todo en países que están viviendo el problema de la narcocriminalidad, que la policía local no es aconsejable cuando se quiere combatir un delito federal como el narcotráfico. Ahora, ya termino. Con la autonomía, uno podría decir que podría ocurrir que el sistema de transporte urbano tuviera más subsidios que los que tiene hoy. No. El problema también vinculado a la autonomía tiene que ver con el federalismo fiscal. Si nosotros no empezamos a discutir en serio que nosotros tenemos un boleto que está subsidiado con el 13%, o sea, somos una parte del 13% del resto del país, mientras el 87% va al AMBA. Es decir, que el federalismo fiscal, digo, es para el AMBA, porque nosotros con nuestros recursos lo que hacemos es financiamos, no vuelven porque, digo, yo estoy de acuerdo con que seamos un país federal, es decir, que nosotros obviamente aportemos a Nación y que Nación redistribuya para las ciudades que más lo necesitan, las más postergadas. Ahora, si nuestros recursos van a financiar el boleto del AMBA, y no, rediscutamos en serio qué pensamos sobre federalismo fiscal. La autonomía tiene que ir de la mano de una discusión en serio de la redistribución de los recursos de una manera federal, porque no podemos tener el título solamente de país federal, sino va de la mano de una rediscusión de una ley de coparticipación federal, que también, esa discusión, y ya termino, duerme el sueño de los justos, como nuestra reforma constitucional. Muchas gracias.